¿Alguna vez has sentido que el tiempo no pasa, que las manecillas del reloj conspiran contra tu esperanza, y que cada día que amanece, la promesa de Dios parece más distante? La paciencia, en su forma más pura, no es la ausencia de dolor, sino la presencia inquebrantable de la esperanza en medio del sufrimiento. Dios está trabajando en silencio, tejiendo un propósito mayor, incluso en las tramas más complejas de tu vida. El tiempo de Dios es perfecto, y cada prueba es una oportunidad para que Él revele su gloria. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones ya no atraviesan el techo? ¿Has vivido días en que piensas que Dios guarda silencio frente a tu desesperación? ¿Sientes que tus cadenas son demasiado fuertes y pesadas para romperlas tú solo? Si has llegado hasta aquí, no es casualidad, es Dios hablándote directamente, susurrándote algo que transformará tu realidad. Y si te dijera que la paciencia y la fe no son solo virtudes, sino llaves espirituales capaces de romper las cadenas más fuertes de tu vida? ¿Y si te revelara que estas llaves tienen un poder que pocos conocen y menos aún saben usar? Un poder que Dios quiere depositar en tus manos hoy mismo. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, en este preciso momento existe un secreto divino, oculto detrás de la paciencia y la fe. Este secreto puede cambiar radicalmente tu presente y catapultarte hacia un futuro lleno de milagros y respuestas del cielo. Pero este poder transformador solo se activará si permaneces conmigo hasta el final de este video, porque en cada bloque, en cada enseñanza, el Espíritu Santo va a ir revelando paso a paso, con claridad y contundencia, cómo usar estas dos llaves poderosas en tu vida diaria. Quiero que te preguntes en este instante, ¿estás listo para descubrir la combinación celestial que romperá esas cadenas de tristeza, ansiedad, angustia y desesperación que te han mantenido atrapado? ¿Estás preparado para recibir la revelación espiritual que te hará entender por qué Dios te ha pedido paciencia cuando todo parecía perdido? ¿Por qué te ha exigido fe cuando ya no te quedaba nada? Hoy Dios quiere abrir tus ojos espirituales para que comprendas que estas cadenas, aunque dolorosas, no son eternas. La paciencia y la fe, manejadas desde la autoridad celestial que Cristo nos entregó en la cruz, tienen el poder de liberar, sanar y restaurar. Pero antes de empezar con nuestro profundo estudio de hoy, quiero decirte algo sumamente importante. Ahora mismo tienes dos caminos frente a ti: o te suscribes a este canal y algo maravilloso comenzará a suceder en tu vida, o decides no hacerlo y algo muy malo podría llegar a tu realidad. No es una amenaza, sino la revelación espiritual del poder de tus decisiones. En este momento crucial, te invito a que escribas ahora mismo en los comentarios: paz en Cristo. Escribe esta corta frase como una señal visible de tu compromiso con Dios y tu deseo de romper las cadenas que hoy te atan. Además, dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que YouTube lleve este mensaje de liberación y esperanza a más personas que desesperadamente necesitan escucharlo. Felicidades por ser parte de esta misión celestial, porque cada interacción que haces aquí expande la obra poderosa de Dios. También quiero decirte que la penúltima enseñanza de este video podría contener la clave definitiva que desbloquee una bendición específica y largamente esperada en tu vida. No puedes perderte ni un solo minuto de este recorrido espiritual. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, porque aquí no solo estás presionando un botón, estás activando una señal espiritual. Estás aceptando públicamente. ¿Deseas caminar en el propósito de Dios? O muchas personas que no tienen una iglesia cerca encuentran en estos videos el alimento espiritual que necesitan para fortalecer su fe. Por eso tu participación es crucial desde el primer momento. Ahora, prepárate, porque lo que viene a continuación no es un simple video, es un encuentro sobrenatural con Dios. Un viaje que te llevará desde la oscuridad de la duda y la desesperanza hacia la luz poderosa y eterna de la paciencia y la fe. Comencemos, porque Dios está a punto de entregarte las llaves que romperán todas tus cadenas. Abraham, fe y paciencia en la espera de la promesa. Uno de los ejemplos más poderosos y conmovedores sobre paciencia y fe en las Escrituras es la vida de Abraham. Este hombre, conocido como el padre de la fe, experimentó una prueba intensa que puso al límite su capacidad de confiar pacientemente en la promesa divina. Aun cuando parecía imposible en Génesis 12, Dios llamó a Abraham con una promesa extraordinaria: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero había un detalle crucial que hacía esta promesa particularmente desafiante. Abraham y su esposa Sara eran avanzados en edad y no podían tener hijos. ¿Cómo sería posible entonces cumplir semejante promesa? Aquí es precisamente donde entran en juego esas dos llaves espirituales de las que hablamos: la paciencia y la fe. Abraham no solo tuvo que creer en lo que Dios prometía, también tuvo que esperar años, no días ni meses, sino décadas,
para ver cumplirse la palabra divina. ¿Cuántas veces te has encontrado tú también frente a una promesa que parece nunca cumplirse? ¿Cuántas veces has orado y esperado sintiendo que Dios se retrasa o que simplemente olvidó lo que te prometió? Abraham sintió exactamente esto mismo. Pasaron más de 20 años antes de que la promesa se cumpliera en Isaac, el hijo tan anhelado. Imagínate la cantidad de veces que Abraham debió mirar al cielo preguntando, ¿hasta cuándo? Señor, pero Abraham no perdió su fe. En Romanos las 4:18-21, se describe perfectamente cómo fue su actitud en esos años difíciles. Creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Puedes captar la profundidad espiritual y emocional que hay en estas palabras? Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, cuando humanamente todo estaba perdido, él siguió creyendo, siguió esperando con paciencia activa. Su fe fue tal que logró que Dios le contara esto como justicia. Y al final, vio con sus propios ojos cómo Dios rompía las cadenas de la esterilidad y la desesperanza hoy. Dios quiere recordarte que tu paciencia y tu fe también serán recompensadas. Tal vez ahora mismo estés frente a un desafío similar, una promesa que Dios te ha hecho y que parece tan distante como la luna. Pero recuerda, la misma fe y paciencia que sostuvieron a Abraham también pueden sostenerte a ti. La pregunta que debes hacerte en este momento es: ¿estás dispuesto a creer aún cuando todo indique que no hay razón para creer? ¿Estás dispuesto a permanecer firme y paciente, esperando con fe inquebrantable que Dios cumplirá lo que prometió? Si puedes decir sí con sinceridad y determinación, prepárate, porque el mismo Dios que honró la fe paciente de Abraham está listo para honrar la tuya también. Permanece conmigo, porque en los siguientes bloques descubriremos juntos aún más profundamente cómo activar estas poderosas llaves espirituales que romperán definitivamente todas las cadenas que hoy atan. Job. La paciencia en medio del dolor y la fe en la oscuridad. La vida de Job es quizás uno de los relatos más impresionantes, conmovedores y transformadores de toda la Biblia, sobre la paciencia y la fe llevadas al límite. La historia de Job es profundamente humana y dolorosa, y al mismo tiempo increíblemente reveladora del poder que hay en mantener una fe sólida y una paciencia inquebrantable. Aun cuando todo parece derrumbarse alrededor, imagina por un momento a este hombre llamado Job, descrito en las Escrituras como justo y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre bendecido con abundantes riquezas, hijos que alegraban sus días, una esposa amorosa y respeto y admiración en su comunidad. Job era, en palabras sencillas, el ejemplo perfecto de alguien cuya vida parecía reflejar la bendición constante y abundante de Dios. Pero de un día para otro, sin previo aviso, sin una advertencia visible, sin una razón aparente desde el punto de vista humano, la vida de Job cambió drásticamente. Primero perdió sus riquezas en camellos, bueyes, ovejas y posesiones materiales que representaban su seguridad y estatus social. Todo se esfumó en un instante. Luego llegó la noticia devastadora que ningún padre debería recibir jamás. Sus hijos habían muerto repentinamente. La tragedia golpeó con una fuerza brutal e implacable, dejando a Job en la más absoluta desolación emocional y espiritual. Pero las pruebas aún no habían terminado. Poco después, la salud misma de Job fue tocada con una enfermedad insoportable que cubrió su cuerpo con llagas dolorosas y humillantes. El hombre, que una vez disfrutó de la salud y el vigor físico, se vio reducido a la sombra de sí mismo, incapaz de encontrar alivio a su dolor constante. En cuestión de días, Job pasó de ser el hombre más admirado y respetado a ser objeto de burla, incomprensión y juicio por parte de aquellos que antes lo honraban. Quizá tú también te hayas sentido alguna vez como Job. Tal vez has visto como en tu vida, repentinamente, las cosas comenzaron a deteriorarse sin explicación. Quizás hoy mismo estás experimentando pérdidas, dolores o circunstancias que no entiendes. Y te preguntas, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué permites esto? ¿Dónde estás mientras sufro? Precisamente aquí, en este punto crucial y doloroso, Job nos enseña una lección eterna y extraordinaria sobre la paciencia y la fe. A pesar de su confusión, a pesar de su dolor, a pesar incluso de las duras palabras y cuestionamientos que le lanzaban sus amigos más cercanos, Job decidió mantener firme su fe en Dios en medio del sufrimiento. En medio de preguntas sin respuesta, Job dijo una frase que resuena hasta hoy en el corazón de todos aquellos que sufren: Onque, el mi, matari, en el, esperari. Job la 1:15 de la tarde. En esta declaración, sencilla en palabras pero profunda en significado espiritual, expresa la esencia misma de la paciencia y la fe,
que Dios espera de cada uno de nosotros. Job no entendía por qué Dios permitía tanto sufrimiento en su vida, pero sí sabía una cosa con absoluta certeza: Dios es soberano. Dios es justo, y Dios, en última instancia, es bueno. Por esa razón, Job decidió esperar pacientemente en medio del dolor y mantener su fe intacta incluso cuando todo indicaba lo contrario. Esa paciencia y fe fueron finalmente recompensadas. Después de haber sufrido las pérdidas más dolorosas que se puedan imaginar, después de haber permanecido fiel y paciente, Dios restauró la vida de Job. Y no lo hizo simplemente devolviéndole lo que había perdido, sino que lo hizo multiplicando esas bendiciones. Job recuperó su salud, sus riquezas se multiplicaron abundantemente, y fue nuevamente bendecido con hijos, honor y alegría. La Escritura dice que Dios bendijo a Job aún más al final de su vida que al principio. Job 42:12. Why? Aquí es donde la historia de Job conecta directamente contigo. Hoy Dios quiere que sepas que, aunque en este momento te sientas como Job, atravesando una prueba intensa, Él no te ha abandonado. Tu sufrimiento actual, aunque intenso, no es eterno. Dios te está preparando para una restauración sobrenatural. Él tiene un propósito y un plan, aun cuando tú no puedas verlo claramente todavía. La paciencia que Dios quiere que ejerzas hoy no es pasiva. Es una paciencia activa, consciente y llena de esperanza. Es una paciencia que dice: aunque no entiendo por qué esto me sucede, confío en que mi Dios sí lo entiende. Aunque no veo la salida, mi Dios ya preparó el camino. Aunque ahora sufro, mi Dios traerá alegría después de la tormenta. Tu fe, al igual que la de Job, no debe depender de las circunstancias visibles, sino del carácter eterno e inmutable de Dios. Porque si algo nos enseña la historia de Job, es que nuestra fe no se basa en lo que recibimos de Dios, sino en Quion. Es Él, en su naturaleza, en su justicia, en su misericordia eterna. Hoy, Dios te está diciendo directamente: confía en mí, ten paciencia, persevera con fe, porque las cadenas que hoy te aprisionan serán rotas por mi poder sobrenatural. Lo que hoy es prueba y sufrimiento, mañana será testimonio y gloria para mi nombre. Aunque tu oración sea como la de Job, perseverante, paciente y llena de una fe indestructible. Porque al igual que Job vio restaurada su vida de una manera gloriosa, tú también experimentarás cómo la paciencia y la fe se convierten en las llaves divinas capaces de romper todas tus cadenas. Moisés en el desierto en fe, persistente en la espera del cumplimiento. La historia de Moisés no comienza en palacios, aunque por un tiempo vivió en uno. Tampoco empieza en la grandeza de milagros y maravillas, aunque fue testigo y canal de los más poderosos actos de Dios. La historia de Moisés comienza en la fragilidad de una decisión valiente de su madre, y continúa en la soledad ardiente de un desierto, en donde la paciencia y la fe no fueron simplemente virtudes deseables, sino herramientas de supervivencia espiritual antes de liberar a su pueblo, antes de levantar su vara contra el mar, antes de ver caer el maná del cielo o escuchar la voz de Dios en el Sinaí. Moisés tuvo que caminar por un proceso de espera que duró 40 años. 40 años de aparente anonimato, 40 años de ser pastor en una tierra lejana, 40 años en los que sus sueños juveniles de justicia parecían haberse marchitado como el pasto bajo el sol del desierto, 40 años en los que las cadenas no eran físicas, pero sí mentales, emocionales y espirituales. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo llevas esperando el cumplimiento de lo que Dios te prometió? ¿Cuánto tiempo hace que sientes que estás dando vueltas en un desierto sin ver frutos, sin ver cambios, sin señales claras del cielo? Hoy el Espíritu Santo te revela que no estás en un terreno estéril, sino en el taller invisible de Dios, porque el desierto, aunque seco y silencioso, es el escenario donde se forjan los libertadores, donde se refinan los ungidos, donde se preparan las almas valientes que un día romperán cadenas, no solo propias, sino de multitudes. La paciencia de Moisés no fue simplemente resignación, fue una obediencia continua, un caminar constante, un sí silencioso pero firme, a lo que aún no entendía. En medio del calor abrasador del día y el frío implacable de la noche, Moisés cuidaba ovejas, pero lo que sus ojos no veían era que, al mismo tiempo, Dios cuidaba de su destino. Cada piedra que pisaba, cada sendero que cruzaba, lo acercaba sin saberlo al monte donde escucharía el llamado eterno: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Éxodo 3:4-5. Querido oyente, a veces los zapatos que Dios te pide que quites no son de cuero, sino de orgullo, impaciencia, duda, lógica humana. A veces, antes de cruzar el mar, necesitas cruzar tu propia incredulidad. A veces, la mayor cadena que tienes que romper es la que te hace pensar que ya es demasiado tarde para ti, que tu historia quedó enterrada en el pasado, que lo que soñaste fue una ilusión, pero
Y si te dijera que los 40 años que Moisés pasó en el desierto no fueron un desperdicio sino una siembra, y si te revelara que las estaciones secas son los invernaderos del cielo, donde germina la fe más pura, la más resistente, la que no depende de emociones sino de convicciones profundas. Y si entendieras hoy que tu desierto no es un castigo, sino una cuna donde Dios está formando en ti al libertador, al profeta, al testigo viviente de su poder. Moisés tuvo que esperar. Pero cuando llegó su tiempo, todo cambió en cuestión de días. Y lo más impactante es que no fue por sus fuerzas, no fue por contactos humanos, no fue por estrategias, fue por obediencia. La paciencia lo mantuvo alineado, la fe lo sostuvo, y la voz de Dios encendió la misión que ya estaba grabada en su alma desde antes de nacer. Hoy Dios te dice, no ignores el poder que estoy depositando en ti en medio. D2S, no es tiempo perdido, es entrenamiento invisible. Cada lágrima que derramaste en soledad, cada noche en la que nadie te entendía, cada oración que creíste que el cielo no escuchó, fueron semillas. Y muy pronto, una zarza arderá frente a ti, sin consumirse. Muy pronto el fuego de la revelación tocará tu historia. Muy pronto, tu nombre será llamado, no por hombres, sino por Dios mismo. Y cuando ese momento llegue, sabrás que no fue magia. Fue paciencia, fue fe, fue preparación, fue fidelidad. Porque los que esperan en el Señor, los que caminan con fe aun cuando no ven, los que siembran obediencia en terrenos áridos, son los que un día caminan con autoridad por entre las aguas que se abren ante ellos. Hoy es tiempo de alinear tu corazón con esta verdad. La paciencia no es pérdida. Y espada. La fe no es ilusión, es acceso. Moisés no fue grande por nacer en un palacio, sino por perseverar en un desierto. Y tú no serás recordado por los títulos que llevas, sino por la fidelidad con la que caminaste, cuando nadie te aplaudía, cuando nadie te entendía, cuando solo Dios y tú sabían lo que estabas enfrentando. Y quizás, sí, quizás tú seas la respuesta que tu generación está esperando. Quizás tu espera no fue solo por ti, sino por los que vas a liberar. Quizás tu paciencia se convertirá en testimonio para otros que también están atrapados en cadenas invisibles. Y cuando ese día llegue, el cielo valió la pena. Cada lágrima, cada silencio, cada día sin entender, cada noche sin respuestas, valió la pena. Noé en paciencia que construye en silencio y fe que resiste el ridículo cuando pensamos en cadenas espirituales. Muchas veces imaginamos opresión, sufrimiento o prisión emocional, pero hay una cadena más sutil, más oculta, que encadena silenciosamente. A muchos han el miedo al que dirán, la necesidad de aprobación, el deseo de ser comprendido por quienes no comparten nuestra fe. Y es allí donde la historia de Noé se alza como un faro de firmeza, paciencia y fe persistente. En medio de un mundo que no entendía su llamado, la Biblia nos presenta a Noé como un hombre justo en medio de una generación corrompida. Alguien que caminaba con Dios cuando todos caminaban en sentido contrario. En Génesis 6, Dios revela que la maldad del hombre se había multiplicado y que el juicio se acercaba. Pero entre toda esa oscuridad, hubo una excepción. Un hombre que no vivía según la opinión de las masas, sino conforme al corazón de Dios. Y entonces vino el llamado. Un llamado que, a ojos humanos, parecía absurdo en construir un arca gigantesca. En un tiempo donde no llovía, sin mar cercano, sin precedentes, sin tecnología, solo con fe y paciencia, Noé fue llamado a construir durante años, posiblemente más de un siglo, enfrentando las burlas, la incomprensión, el aislamiento, día tras día, golpe tras golpe, madero tras madero. Noé seguía. Puedes imaginar lo que es levantarte cada mañana, año tras año, para trabajar en algo que nadie entiende, que nadie cree, que parece imposible. Puedes sentir el peso emocional de tener que sostener tu convicción en soledad, sin multitudes animándote, sin validación humana. Eso es lo que hizo Noé. Y eso es lo que tú estás llamado a hacer también, a perseverar en lo que Dios te pidió, aunque el mundo entero no lo entienda, porque la fe no siempre se ve espectacular. Muchas veces la fe se ve como una tabla más clavada en silencio. Muchas veces la paciencia no es emocionante, sino monótona, diaria, silenciosa, pero profundamente poderosa. Y esa fue la clave de Noé. Su fe no gritaba, su paciencia no pedía atención, pero ambas estaban obrando un milagro que nadie más veía. Dios no le dio a Noé un calendario con fechas exactas. No le dijo en tal día empezará la lluvia. Solo le dijo, hazlo, y Noé lo hizo. Y esa es la esencia de la fe: en obedecer cuando no hay detalles, confiar cuando no hay señales, construir cuando otros destruyen, sembrar cuando nadie más cree que pueda brotar. Pero lo más impactante es esto:
A la paciencia de Noé no solo salvó su vida, salvó su casa, salvó el futuro, salvó generaciones, porque cuando alguien es fiel en medio del caos, su obediencia se vuelve refugio para muchos más. Cuando alguien resiste con fe, aunque sea el único, su determinación se transforma en la plataforma donde Dios hace cosas nuevas. Tal vez tú hoy estás construyendo algo en silencio, una familia diferente, una vida íntegra, un ministerio que apenas empieza, una visión que aún nadie entiende, y puede que te sientas solo, ridiculizado, cansado, sin resultados visibles. Pero Dios te dice, sigue construyendo. No detengas tus manos, no mires a los lados, no esperes aplausos, solo confía que viene la lluvia. La lluvia llegó, y cuando llegó, la multitud que se burlaba ya no podía reír. La arca fue cerrada por Dios mismo y Noé junto a su familia fue preservado. La espera valió la pena. La paciencia no fue en vano. La fe no fue un error. Fue el camino a la salvación, y hoy tú necesitas abrazar ese mismo espíritu. La paciencia que construye aun cuando nada cambia. La fe que clava madera cuando todos tiran piedras. La confianza radical que dicen sí, Dios lo dijo, aunque pasen 100 años, yo seguiré. Porque tu obediencia silenciosa de hoy puede ser el refugio de muchos mañana. Tu fidelidad, aunque nadie la aplauda, es vista desde el cielo, y hay recompensa preparada para los que perseveran. Dios está formando en ti un espíritu como el de Noé. Y aunque la tierra a tu alrededor esté seca, pronto las nubes se reunirán. Aunque nadie entienda por qué sigues, pronto se abrirán las compuertas del cielo, y tú no solo verás la manifestación de lo que creíste, sino que otros serán salvos por tu perseverancia. Sigue construyendo, sigue creyendo, sigue esperando, porque cada clavo que golpeas en obediencia es una cadena que se rompe en lo invisible, y cada paso de paciencia es un eco de eternidad que resuena en los cielos. La fe silenciosa que abrió el vientre y desató una generación profética cuando pensamos en cadenas que deben romperse. Muchas veces nuestra mente va directamente a prisiones externas, pero hay cadenas que aprisionan el alma sin que nadie las vea. Cadenas de esterilidad espiritual, de espera prolongada, de humillación constante, de oraciones que no encuentran respuesta, y si alguien lo supo fue Ana. Ana era una mujer buena, una mujer que amaba a Dios, una mujer que año tras año subía al templo, una mujer que no hacía daño a nadie. Pero también era una mujer marcada por una profunda tristeza en su vientre. Estaba cerrado, no podía tener hijos. Y en su cultura, eso era sinónimo de deshonra, fracaso, impotencia. La Biblia dice en 1 Samuel que Ana tenía una rival, Penina, que si tenía hijos. No solo eso, Penina se burlaba de ella continuamente, humillándola, provocándola. Día tras día, Ana tenía que vivir con esa comparación constante, con esa sensación de que no era suficiente, de que algo estaba mal con ella, de que tal vez Dios no la escuchaba. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has sentido que, aunque eres fiel, aunque haces las cosas bien, otros parecen avanzar más rápido que tú? ¿Que otros reciben lo que tú llevas años esperando? ¿Que tu bendición nunca llega mientras la de otros es celebrada públicamente? Entonces puedes entender el dolor de Ana, pero también puedes aprender de su respuesta. La paciencia de Ana no fue resignación, fue clamor, fue perseverancia, fue una espera activa, constante, desesperada, pero reverente. Ella no se conformó con su realidad, pero tampoco se alejó de Dios por su dolor. Al contrario, se acercó más, fue al templo, lloró, clamó, hizo votos, y se desahogó delante de aquel que sí podía romper esa cadena invisible. Y ahí está el secreto. Ana no buscó soluciones humanas, no buscó venganza, no permitió que su dolor se volviera amargura. En su alma había una herida, sí, pero también una fe encendida que le decía, no será así para siempre. Dios puede cambiar esto. La Escritura dice que ella oraba con amargura de alma, y que su voz no se oía porque solo movía los labios. Tanto así que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero Dios sí escuchó, Dios sí la entendió, porque las lágrimas también tienen voz, y las oraciones silenciosas también estremecen el cielo, y entonces vino la respuesta. Una palabra profética, una promesa, una semilla de esperanza, en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. Y algo cambió en Ana, su rostro ya no fue el mismo. Ya no lloró más. ¿Sabes por qué? Porque aunque aún no tenía el milagro en sus manos, ya lo tenía en su corazón, ya lo había recibido por fe. Esa es la verdadera fe, la que se eleva antes de ver, en la que se levanta sin evidencia, la que adora con el vientre vacío, la que celebra mientras aún está esperando. Ana se fue a su casa en su tiempo. Quedó embarazada. El hijo de su fe se llamó Samuel. Pero más que un hijo, fue una semilla profética que cambió la historia de Israel. Hoy Dios te dice, tu espera no será en vano. Estoy viendo tu clamor.
Estoy contando tus lágrimas. Estoy anotando cada petición que me haces cuando nadie te ve, y estoy preparando algo más grande de lo que pediste. Porque Ana solo quería un hijo, pero Dios le dio un profeta. Ana solo pedía alivio, pero Dios le dio propósito en ahí. Cosas que tardan porque no son solo para ti. Son para tú. Generación An son para los que vendrán después de ti. Son para levantar la voz de Dios en medio de una nación que se ha apagado. Por eso la espera duele. Por eso la batalla es intensa. Porque lo que viene a través de ti es santo, es poderoso, es eterno. No te compares con Penina, no. Mires al otro lado. No cuentes los años. Mira al cielo, sostén la fe, abre tu corazón y vuelve al templo. Clama como Ana, persevera como Ana, porque la cadena que hoy parece inquebrantable, mañana será testimonio de gloria. Y cuando nazca tu Samuel sabrás que valió la pena cada lágrima, cada silencio. Cada noche de soledad en Dios te dará más de lo que pediste. Pero primero necesita ver en ti una fe que no dependa de resultados, sino de su presencia. Una paciencia que no se agote con el tiempo, sino que se fortalezca en la intimidad. Una adoración que no espera el milagro para manifestarse, sino que lo provoca. Sigue orando, sigue esperando, sigue creyendo. Porque así como Ana rompió la cadena de la esterilidad con la llave de su fe y la fuerza de su clamor, tú también serás testigo de cómo Dios abre lo que nadie pudo abrir. Y no solo para ti, sino para muchos a través de ti. El paralítico de Betesda, esperar en el lugar correcto. Con fe en el momento perfecto. En el Evangelio según San Juan capítulo 5, se nos presenta una escena que refleja con perfecta claridad la tensión entre la desesperanza prolongada y la fidelidad silenciosa. Es la historia de un hombre enfermo, paralítico, que llevaba 38 años esperando su milagro. No 3 días, no 3 meses. 38 años, un número que no solo representa tiempo, sino desgaste, agotamiento, frustración acumulada, una cadena que no era solo física, sino también emocional, espiritual, relacional y mental. Dice el texto que este hombre estaba junto al estanque de Betesda, un lugar que, según la tradición, era tocado en ciertos momentos por un ángel, y el primero que descendía a las aguas era sanado de cualquier enfermedad. Y ahí estaba él, día tras día, año tras año, viendo cómo otros llegaban antes, cómo otros recibían lo que él deseaba, cómo otros eran transformados mientras su vida permanecía estática. Inmóvil, atrapada, puedes imaginar lo que es ver pasar los años y sentir que tu milagro nunca llega. Puedes sentir la carga de estar tan cerca del agua y tan lejos del toque divino. ¿Cuántas veces te has sentido como él, esperando algo que parece que Dios sí da, pero a otros, viendo cómo otros avanzan, cómo otros se levantan, mientras tú sigues postrado en el mismo lugar, con la misma carga, con las mismas lágrimas, con la misma pregunta en el corazón? ¿Cuándo me tocará a mí? Y entonces entra en escena Jesús. No con espectáculo, no con anuncios, no con ángeles removiendo el agua. Jesús simplemente se acerca y pregunta, ¿quieres ser sano? Es una pregunta que podría parecer innecesaria. Pues, ¿qué quiere? Ha estado ahí casi 4 décadas. Pero Jesús no pregunta por información, pregunta para provocar una respuesta profunda. Porque no todos los que sufren quieren ser transformados. Algunos ya se acostumbraron a su dolor. Algunos se identifican tanto con sus cadenas que ya no se imaginan sin ellas. Pero este hombre aún tenía una chispa viva. Y su respuesta lo revela: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. No fue una queja, fue una confesión. Fue una expresión de soledad, sí, pero también una declaración sincera de fe limitada. Él creía que solo había una manera, decir que su milagro dependía de un método, de una persona, de una estructura, pero lo que no sabía es que el milagro mismo se había acercado a él, que no necesitaba un método, solo necesitaba a Jesús. Ay, Jesús, con una palabra, con una orden directa, rompe 38 años de parálisis, de frustración, de espera dolorosa. Le dice: Intra, levántate, toma tu lecho y anda. Guay. Al instante, dice la Escritura, el hombre fue sanado. No necesitó tocar el agua, no necesitó ayuda humana, solo necesitó fe. Solo necesitó obedecer una voz. Solo necesitó reconocer que su tiempo había llegado. Hoy, Dios te dice lo mismo. Levántate. Tu espera no fue en vano. Tu fe ha llamado mi atención. Estoy aquí. Estoy contigo, y estoy a punto de romper esas cadenas que te han tenido inmóvil durante tanto tiempo. No importa cuántas veces viste a otros recibir primero, no importa cuánto tiempo hayas estado esperando, lo que importa es que nunca te fuiste de Betesda. Nunca abandonaste el lugar donde sabías que algo podía pasar. Nunca dejaste de creer que un día algo cambiaría. Y ese día is hoy.porque. Jesús no te pregunta para avergonzarte, te pregunta para activarte.
Te pregunta para hacerte hablar fe. Te pregunta para hacerte ver que el agua no es lo único que Él puede mover. También puede mover tu historia, tu dolor, tu diagnóstico, tu realidad. El paralítico de Betesda es el ejemplo viviente de que la paciencia que permanece en el lugar correcto, acompañada de una fe que se niega a morir, tiene poder para atraer el cielo. La espera lo preparó, en el sufrimiento lo maduró, la fidelidad lo posicionó, y cuando llegó su momento, no hubo fuerza en el mundo que pudiera detener su sanidad. Quizás tú sientas que ya esperaste demasiado, que tu tiempo se venció, que tu oportunidad pasó, pero Dios no trabaja con relojes humanos. Él tiene su kairos, su tiempo perfecto, y si hoy estás escuchando este mensaje, no es casualidad, es Jesús mismo acercándose a ti, con los pies polvorientos de tanto caminar, con la voz suave y firme, con el poder intacto, con el amor de siempre, para decirte: ¿quieres ser sano? Entonces responde como aquel hombre, no con excusas, no con resignación, sino con fe, aunque sea pequeña, aunque esté herida, aunque venga mezclada con lágrimas, y escucha su voz. Porque cuando Dios habla, las cadenas tiemblan. Cuando Dios ordena, lo inmóvil se activa. Cuando Dios toca, el dolor se transforma en destino. No dejes Betesda, no salgas del lugar de espera. No pierdas la fe en el proceso, porque puede que tu milagro no venga por el agua, sino por la palabra. Puede que tu liberación no llegue como pensabas, y será más profunda, más rápida, más poderosa de lo que imaginaste. Y cuando te levantes, no olvides. Tu lecho encárgalo, llévalo como testimonio. Que todos vean lo que Dios hizo. Que tu antigua parálisis se convierta en púlpito. Que tu lecho sea evidencia. Que tu historia glorifique al Dios que rompe cadenas con un solo mandato. Levántate. El llanto de Marta y María cuando la paciencia y la fe se enfrentan al silencio de Dios. Uno de los pasajes más conmovedores y profundamente humanos de los evangelios ocurre en Juan 11, en el relato de la muerte y resurrección de Lázaro. Este capítulo no solo nos muestra el poder de Jesús sobre la muerte, sino que también expone con delicadeza cómo el corazón humano lucha por mantener la fe y la paciencia cuando el milagro no llega a tiempo. Lázaro estaba enfermo, sus hermanas, Marta y María, mujeres que conocían a Jesús íntimamente, que lo habían hospedado, que lo amaban y creían en él, enviaron un mensaje urgente: Señor, el que amas está enfermo. No dijeron más. No hicieron exigencias. No manipularon a Jesús. Simplemente confiaron en que Él vendría. Lo conocían lo suficiente como para saber que su amor por Lázaro era real. Esperaron. Pero los días pasaron, y Jesús no llegó. Y entonces, Lázaro murió. La enfermedad venció. El sepulcro se cerró. La esperanza fue sepultada junto con el cuerpo del hermano. Y con ella, la paciencia fue golpeada, y la fe sacudida. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Por qué tardó? ¿Por qué no vino? Estas son las mismas preguntas que muchas veces tú te haces. Sabes que Dios puede, sabes que Él ama, pero el milagro no llega. La respuesta no aparece. El cielo guarda silencio. Why te do? Te cuesta seguir esperando. Tu paciencia se agota. Tu fe se llena de preguntas. Y aunque sigues creyendo, lloras, pero aquí viene la revelación. Jesús no llega tarde, Él llega diferente. Porque cuando finalmente llega a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Ya olía mal, ya no había lógica, ni ciencia, ni consuelo humano. Marta corre a su encuentro, con lágrimas mezcladas con fe, y le dice: mi hermano no habría muerto. ¡Qué declaración tan cargada de dolor y de convicción al mismo tiempo! Jesús la mira, no con reproches sino con ternura, porque Él sabe que su espera dolió, sabe que su paciencia fue probada, sabe que su fe fue desafiada. Pero también sabe algo más: el milagro que está por hacer será más grande que la sanidad que ellas pidieron. Jesús no vino a sanar a Lázaro, vino a resucitar. Porque a veces cuando parece que Dios tarda, en realidad está preparando algo que superará nuestras expectativas. El retraso no es castigo, es estrategia divina. Luego Jesús se encuentra con María. Ella cae a sus pies, llora. Él ve su llanto y también llora. El Hijo de Dios llorando junto a sus amigos, no porque no tuviera poder, no porque no supiera lo que iba a hacer, sino porque entendía el peso del proceso. Jesús valida el sufrimiento de quienes esperan. Jesús honra la fe que no se rinde, aunque esté rota. Jesús camina con los que aún creen, aunque con lágrimas en los ojos. Y entonces, frente a una tumba sellada, con el olor de la muerte impregnando el ambiente, con el lamento de los presentes como música de fondo, Jesús dice algo que nadie esperaba: quitad la piedra. ¿Estás dispuesto tú hoy a quitar la piedra que cubre tu esperanza? ¿A permitir que Dios entre en el área donde ya diste todo por muerto? ¿A creer que el milagro aún puede ocurrir, aunque todo indique lo contrario? Marta duda. María tiembla. Y entonces,
Con voz fuerte, con autoridad que atraviesa lo visible y lo invisible, Jesús grita: «Lázaro, ven fuera». Y el que había estado muerto salió vivo, atado aún con vendas. Pero vivo ni Jesús ordenan: desatadlo y dejadle ir. Ese día la fe de Marta y María fue vindicada, su paciencia fue recompensada, su espera no fue ignorada. Por Dios, para manifestar una gloria mayor. Hoy el Espíritu Santo te dice: yo también lloré contigo, yo también escuché tu clamor. Y aunque pareciera que llegué tarde, prepárate, porque vengo con resurrección. Vengo con poder, venga, con algo más grande que tu petición. Tu Lázaro no está muerto, está esperando la voz de Dios. Y esa voz viene por ti. No te vayas del sepulcro antes de que Él hable. No renuncies a tu fe solo porque no entiendes el tiempo, porque sí esperas. Si crees, si quitas la piedra, verás la gloria de Dios como Jesús mismo prometió. Hoy, la paciencia de Marta y María te inspiran su fe, rota pero firme, te guía. Y el milagro que recibieron te recuerda que la última palabra no la tiene la tumba, la tiene aquel que venció la muerte. El padre del hijo pródigo, esperar con fe cuando el amor parece no bastar. Versión extendida. Hay batallas que se ganan con una espada en la mano, y hay otras que solo se conquistan de rodillas. Hay cadenas que se rompen con gritos de autoridad, y hay cadenas que solo ceden ante el susurro de una fe persistente, de una paciencia herida, de un amor que no se rinde, y de todas las historias que Jesús compartió. Quizás ninguna muestra esta verdad con tanta ternura y fuerza como la parábola del hijo pródigo en sí, porque esta historia no es solamente el relato de un hijo rebelde que regresa, el retrato de un padre que supo esperar, un padre que no corrió detrás pero tampoco cerró la puerta, un padre que no fue detrás del hijo con amenazas, pero que todos los días miraba hacia el horizonte con esperanza. Un padre que representa el corazón de Dios, y también el de todos aquellos que aman profundamente y esperan con fe, aun cuando la ausencia duele como una herida abierta. El hijo menor tomó su parte de la herencia, como quien arranca algo que todavía no le pertenece, y se fue lejos, de casa, lejos de los valores que había aprendido, lejos del amor que lo formó. Se fue a un lugar donde el ruido reemplazó la voz del padre, donde los placeres falsos taparon la seguridad del hogar, donde lo inmediato suplantó lo eterno, y allí derrochó todo lo material, sí, pero también todo lo que era sagrado, su dignidad su nombre, su propósito. Mientras tanto, el padre esperaba no con brazos cruzados, no con indiferencia, no con rabia, esperaba con lágrimas, esperaba con oración, esperaba recordando los momentos en los que ese hijo, cuando niño, se dormía en su pecho, esperaba luchando contra la tentación de rendirse, esperaba, y cada día salía a mirar el camino, con la esperanza de ver una silueta conocida, una figura temblorosa que se acercara desde lejos. ¿Cuántos de los que hoy están leyendo esto han sido ese padre, o esa madre, o ese esposo, o esa hermana? ¿Cuántos han amado a alguien que se alejó? ¿Cuántos han llorado por alguien que no entiende lo que vale el amor que dejó atrás? ¿Cuántos han orado noche tras noche pidiendo un regreso que parece no llegar? La espera es dolorosa, sí, es silenciosa, es invisible. Nadie aplaude a quien espera, nadie premia a quien se queda fiel. Pero en el reino de los cielos, la fe que espera es una de las más grandes demostraciones de amor. Dice el texto que cuando aún estaba lejos lo vio su padre. En esa frase es oro puro, porque muestra que el padre estaba mirando, aunque no se resignó, que seguía creyendo que no necesitaba explicaciones. No pidió un discurso, no exigió garantías, no puso condiciones. Solo corrió y lo abrazó y lo besó, y cubrió su vergüenza con gracia, y devolvió su dignidad con un manto nuevo, y quitó sus harapos con un anillo de identidad, y en lugar de reproches, ofreció fiesta. Y es que el amor verdadero no pregunta por el barro del camino, solo se alegra del regreso. Y tú, que estás esperando, escúchame, con el corazón abierto. Dios ha visto tu espera, Dios ha escuchado tu llanto, Dios ha contado tus oraciones. Y aunque el pródigo aún no ha vuelto, el cielo ya está preparando la escena del reencuentro. Sigue mirando el camino, sigue dejando encendida la lámpara, sigue cocinando el pan del perdón, sigue teniendo lista la túnica del honor, porque el día menos pensado, el regreso ocurrirá y no será solo un regreso físico, será una restauración completa. Cuando Dios trae de vuelta lo que se había perdido, no lo hace a medias. Él devuelve lo que se dañó y añade gloria. Y transforman. Aquel padre no representaba debilidad, representaba fuerza controlada, representaba el corazón del Padre Celestial que espera a sus hijos día tras día, sin obligarlos, pero tampoco olvidarlos, que no aprueba su pecado, pero no deja de amarlos, que no justifica su error, pero está dispuesto a perdonar todo cuando hay verdadero arrepentimiento. Y esa misma paciencia es la que Dios quiere formar en ti hoy, una paciencia que espera con fe, que ama sin condiciones,
No deja de creer, aunque todo a tu alrededor te diga que ya es demasiado tarde. ¿Sabes cuál fue el secreto de ese padre? Que él no se enamoró del comportamiento de su hijo, se mantuvo enamorado de su esencia. Él sabía que debajo del barro seguía habiendo un hijo, que debajo del error seguía habiendo propósito, que detrás del silencio aún había esperanza. Así como él esperó, así debes esperar tú. Confíen con esperanza, con un amor que no se rinde, porque tu espera también romperá cadenas. Porque tu amor también será puente, porque tu fe también será testimonio, porque tu historia también tendrá un final glorioso. No apagues la lámpara, no cierres el corazón, no abandones el camino, porque pronto verás al pródigo regresar, y cuando eso ocurra, tú serás parte del milagro. El centurión a fe, paciente que no necesita señales para creer, y momentos en la vida en los que el alma ya no aguanta otra demora, días en los que parece que la fe se está desgastando por el peso de la espera. Hay corazones que oran una y otra vez y sienten que el silencio del cielo se vuelve más largo que sus fuerzas. Pero también hay historias que nos enseñan que la verdadera fe, la fe que mueve el corazón de Dios, no siempre es la que grita, ni la que insiste con desesperación, sino la que reposa en la autoridad de su palabra, sin ver, sin tocar, sin entender. El centurión romano que se acercó a Jesús, tal como lo relata Mateo 8:5-13, nos da una de las lecciones más poderosas de fe en toda la Biblia. Un hombre de poder, un extranjero, un militar acostumbrado a dar órdenes, a tener autoridad, pero también un hombre que amaba, que se preocupaba, que creía. Su siervo, a quien estimaba mucho, estaba paralítico, sufriendo terriblemente. Aunque él no era judío, aunque no pertenecía al pueblo que conocía las promesas, él había oído hablar de Jesús, y eso le bastó para creer. Y entonces se acerca, se humilla, le dice al maestro: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús responde: yo iré y le sanaré. Pero aquí viene el momento más impactante. El centurión detiene a Jesús, lo mira con reverencia, y dice algo que hace temblar las estructuras espirituales. Señor, no soy digno de que entres. Vayo mi teco, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Él no necesitó que Jesús caminara hasta su casa. No pidió una manifestación visible, no exigió una señal. Solo necesitó una palabra, solo una, porque su fe no estaba basada en lo que veía, sino en lo que creía del carácter y autoridad de aquel que tenía delante en Jesús. Se asombra. Sí, el Hijo de Dios se maravilla, no por la religiosidad del centurión, no por su conocimiento teológico, sino por la pureza, la profundidad y la madurez de su fe. Dice: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y con esa declaración se rompe una cadena ancestral, la de creer que solo algunos pueden recibir, que solo los cercanos pueden ser escuchados, que solo los visibles pueden ser tocados. Aquí, la fe paciente del centurión, una fe que esperó sin apuro, que creyó sin condiciones, provocó un milagro inmediato. Jesús no fue, a Jesús no tocó, a Jesús no vio, solo habló. Y dice el texto que su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Y tú, dónde estás esperando tu milagro? ¿Cuántas veces has sentido que Jesús se demora, que no se acerca a tu casa, que no se manifiesta como esperas? El Espíritu Santo te dice hoy: no necesitas que venga visiblemente, solo necesitas creer que cuando yo hablo, las cosas cambian. La fe del centurión era madura. Sabía que Jesús no necesitaba estar físicamente en un lugar para hacer algo poderoso. Sabía que la distancia no limitaba el poder del cielo. Sabía que no era cuestión de emociones, sino de convicción, y por eso pudo descansar. Aún con el siervo sufriendo, aún sin señales, aún sin espectáculo. Hoy Dios quiere llevarte a ese nivel de fe, a una fe que reposa a una paciencia que no desespera, a una espera que no exige, a una confianza que no necesita probar nada, porque sabe que su palabra es suficiente. Ni a veces, la mayor prueba no es resistir el dolor, sino confiar sin ver, esperar sin respuestas, orar sin emoción, amar sin reciprocidad, creer sin evidencia. En ese lugar, en ese desierto espiritual donde el alma solo tiene promesas, es donde se construye la fe que conmueve a Dios. No es una fe bulliciosa, no es una fe que necesita luces, es una fe profunda, serena, inamovible, una fe que, como la del centurión, no se escandaliza por la demora, ni se ofende por la falta de manifestación, ni se debilita por la distancia. Una fe que dice: solo di la palabra. Y esa es la fe que rompe cadenas invisibles, cadenas de incredulidad, de lógica humana, de ansiedad, de religiosidad. Esa es la fe que saca milagros de lugares imposibles. La fe que honra a Dios más que el servicio. La fe que atrae la atención del cielo más que el sacrificio.
La fe que dais no necesito ver, solo necesito saber que tú dijiste, quizás hoy sientas que tu milagro aún no ha llegado porque Jesús no ha venido a tu casa, pero el Espíritu Santo te revela. Ya liberé la palabra. Ya di la orden, solo esperan, solo confía, porque mi palabra nunca vuelve vacía. Y cuando entiendes eso, cuando descansas como el centurión, aunque el problema siga allí por un momento, algo cambia. Porque la fe verdadera no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia el corazón mientras espera. Lolina, de paz, de seguridad, de gozo porque quien tiene una palabra de Dios, lo tiene todo. El largo silencio de Zacarías cuando Dios responde en el tiempo que más glorifica su nombre, en momentos en la vida en los que el silencio de Dios se siente como una herida abierta. Días, semanas, años, en los que oramos, clamamos, hacemos lo correcto, servimos con fidelidad. Y sin embargo, el cielo parece permanecer callado. ¿Y qué hacemos cuando nuestras palabras no parecen moverse más allá del techo? ¿Qué pasa cuando la fe no es suficiente para cambiar las circunstancias y la paciencia empieza a desgastarse como una cuerda tensa? El Evangelio según Lucas, capítulo 1. Nos presenta una historia que contiene todos esos elementos. La historia de un hombre llamado Zacarías y su esposa Elizabeth. Ambos justos, ambos irreprensibles en la ley, ambos temerosos de Dios, pero también ambos estériles y ancianos, una pareja que había hecho lo correcto durante décadas, y aún así, no tenía el milagro que más deseaban. La Escritura no nos dice cuánto tiempo oraron, no nos da detalles sobre cuántas veces Elizabeth lloró en el templo, o cuántas veces Zacarías miró el vientre vacío de su esposa con el alma apretada por dentro. Pero lo que sí sabemos es, esto, aunque la respuesta no había llegado aún, ellos no dejaron de servir. Zacarías seguía ministrando en el templo, seguía entrando en el lugar sagrado, seguía llevando el incienso al altar, y en medio de su ministerio silencioso, Dios habló. En el ángel Gabriel se le apareció mientras cumplía su turno sacerdotal. Lo encontró sirviendo, lo encontró fiel, lo encontró en su lugar, y le dijo, tu oración ha sido oída. Y con esas 5 palabras se rompieron décadas de espera, porque esa oración no era reciente, era antigua, era una oración que probablemente ya ni siquiera articulaba, una petición que tal vez ya había archivado en el corazón bajo el título de imposible. Y sin embargo, Dios no la olvidó, porque las oraciones no mueren. Las oraciones permanecen delante del trono hasta que llega el tiempo divino. Pero lo que sorprende de esta historia no es solo el milagro, sino la reacción de Zacarías. Él duda, él titubea, él pregunta, ¿cómo será esto? Y entonces, el ángel le dice que por no haber creído del todo, quedará mudo hasta que se cumpla la palabra. ¡Qué lección tan profunda! Porque a veces incluso los más fieles, incluso los más justos, cuando el milagro tarda, empezamos a acomodarnos en la incredulidad disfrazada de resignación. Seguimos sirviendo, pero ya no esperando, sigamos orando, pero sin convicción. Seguimos caminando, pero sin expectativa, ni Dios, en su amor, permitió que Zacarías quedara en silencio, no como castigo, sino como símbolo, para enseñarle y enseñarnos que hay promesas que requieren más fe que palabras, más confianza que explicación, más espera que ansiedad. Durante 9 meses, Zacarías no pudo hablar, pero Elizabeth comenzó a sentir vida dentro de ella. El silencio del esposo fue acompañado por el movimiento del milagro, porque a veces, cuando ya no tienes nada que decir, es cuando Dios comienza a hacer. Cuando dejas de explicar, Dios empieza a ejecutar. Cuando te callas, el cielo se manifiesta, ¿no? Y cuando finalmente nació el niño, todos esperaban que se llamara Zacarías como su padre, pero al preguntarle, él escribió, su nombre es Juan. Y en ese instante su boca fue abierta, su lengua fue liberada, y comenzó a profetizar, a glorificar a Dios, a declarar el cumplimiento de lo que parecía imposible. Hoy el Espíritu Santo quiere recordarte que ese silencio que estás viviendo, no is of it, es preparación, es el terreno fértil donde germina una fe madura. Es la cámara secreta donde Dios está formando una respuesta más grande de lo que pediste. Quizás como Zacarías, tú llevas años orando, años esperando, años sirviendo con el corazón cansado, y ya no esperas gran cosa. Tal vez sigues en la iglesia, sigues orando, sigues ayudando, pero algo en tu interior ya bajó los brazos. Ya no hay fuego. Ya no hay lágrimas, ya no hay fuerza para esperar, pero Dios te dice hoy, tu oración ha sido oída. No olvidada, no ignorada, no rechazada, no oída, guardada, preservada para el momento exacto en que su cumplimiento glorifique no solo tu vida, sino también su nombre. Porque Juan no sería cualquier niño, sería el profeta que anunciaría la venida del Mesías. Por eso el milagro no podía llegar antes, porque la respuesta estaba conectada con un propósito eterno y contigo es igual. Dios no se olvidó
de ti. Solo está esperando el momento en el que lo que te dé no solo bendiga tu casa, sino impacte generaciones. No será un milagro para tu consumo. Será un milagro con eco, con testimonio eterno. Así que si estás en el turno del templo, sigue ministrando. Si estás en medio del incienso, sigue sirviendo. Si ya no tienes palabra, guarda silencio, pero no te vayas del altar, porque cuando menos lo esperes, se abrirá el cielo, aparecerá la respuesta. Y cuando tu milagro nazca, tu boca se abrirá no para dudar, sino para proclamar. El clamor silencioso de la viuda persistente en cuando la fe se niega a rendirse. El cielo responde, versión extended en el corazón palpitante del Evangelio de Lucas capítulo 18. Jesús entrega una parábola que no solo instruye, sino que sacude. No solo enseña, sino que revive. No solo describe a una mujer, sino que revela la condición de muchos corazones creyentes que hoy, mientras leen esto, están tambaleando entre la persistencia y el agotamiento, entre la fe viva y la resignación silenciosa. Esta es la historia de una mujer que no tenía nada más que fe. Y aún así, eso fue suficiente en una viuda, sin esposo, sin recursos, sin respaldo político, económico o social, invisible para la sociedad, ignorada por el poder humano, vulnerable en todos los aspectos, pero también temida por el mismo sistema que la subestimaba, porque su voz no se apagaba, porque su presencia no se rendía, porque su determinación era tan constante como el sol que salía cada mañana en Jesús. Dijo que esta viuda venía constantemente ante un juez injusto, un hombre sin temor de Dios, un hombre que no respetaba a las personas, un hombre endurecido por el poder, un símbolo de lo inamovible, de lo imposible. Y sin embargo, incluso ese juez se rindió ante la persistencia de una mujer cuya única arma era su fe inquebrantable. Y si eso ocurrió en una sala de justicia humana, gobernada por frialdad y egoísmo, cuanto más ocurrirá cuando nos presentamos ante un Dios que es justo, bueno, tierno, fiel y profundamente amoroso. Jesús contó esta historia para enseñar que hay un tipo de fe que no solo agrada al cielo, sino que activa milagros. Una fe que no necesita señales para creer, ni resultados para permanecer, ni compañía para continuar. Una fe que camina sola si es necesario, que ora sin aplausos, que cree aunque el milagro se demore años en llegar a la viuda persistente. No representa solamente a una mujer insistente. Ella representa a cada creyente que ha orado por un hijo que aún no regresa, por una promesa que aún no se cumple, por una enfermedad que no desaparece, por un matrimonio que parece no sanar, por una respuesta que parece perdida en el calendario divino. En ella representa a los que aún oran de madrugada, a los que aún van al altar aunque no sienten nada, a los que aún levantan las manos con lágrimas en los ojos, a los que siguen escribiendo en sus diarios oraciones que por años no han visto respuesta, pero que tampoco han dejado de escribir en Jesús. Declara, con autoridad, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y en esa pregunta hay promesa, hay consuelo, hay dirección, porque no dice que Dios escuchará a los que oran ocasionalmente, ni a los que solo buscan cuando ya no hay salida. Dice, día y noche, porque hay milagros que no se reciben con oraciones intermitentes. Hay cadenas que no se rompen con clamores esporádicos. Hay puertas que solo se abren con golpes continuos, con rodillas desgastadas, con gargantas resecas de tanto clamar. Y la respuesta de Dios a esa constancia no es quizá. Es pronto. En Jesús no dijo en algún día lo hará. Dijo nos digo que pronto les hará justicia. Pero viene el giro más profundo. La pregunta que deja al alma en reflexión. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús no duda de su poder, no duda del plan del Padre, no duda de su regreso glorioso, pero sí cuestiona si encontrará una generación con la fe encendida, con la esperanza intacta, con la llama de la oración aún viva. Anitu, Sarah's Pot. De esa respuesta, tu nombre estará entre los que siguen clamando, entre los que siguen creyendo sin ver, entre los que no abandonaron la sala de justicia espiritual aunque todo a su alrededor dijera, ya basta. La fe que conmueve a Dios no es la que impresiona a los hombres, es la que persiste cuando nadie más está mirando. Es la que se aferra cuando el alma quiere rendirse, es la que sigue escribiendo amén al final de las oraciones. Aunque los cielos parezcan de bronce a hoy, Dios te mira como miró a aquella viuda. Hoy, el cielo reconoce tu constancia. Hoy tus lágrimas son registradas como clamor silencioso. Hoy, tu debilidad es vista como fortaleza espiritual. Hoy, tu insistencia es fragancia de adoración. No dejes de golpear la puerta. No dejes de presentar tu causa. No te calles. No te rindas. No digas, es inútil. Porque si esa mujer sin respaldo humano logró mover el corazón de un juez injusto, tú, como hijo o hija del rey, puedes estar seguro de que tu Padre hará justicia, traerá respuesta y honrará tu fe en ese día,
Cuando el milagro llegue, sabrás que no fue en vano, que cada oración fue una semilla, que cada noche en vela fue una vigilia sagrada, que cada aún creo fue un eco que resonó en el trono. Y entonces, como la viuda, levantarás tus manos no con queja, sino con alabanza, no con resentimiento, sino con gratitud, no con dudas, sino con gloria. El profeta Elías en paciencia y fe en la batalla invisible en uno de los capítulos más oscuros y turbulentos de la historia del pueblo de Israel, cuando la corrupción había corrompido no solo sus prácticas, sino también el corazón mismo. De la Nation apareció una figura cuya vida se convirtió en un faro de luz y esperanza para todos los que se sienten atrapados en la desesperanza. Esta figura fue el profeta Elías, un hombre marcado por la soledad y fortalecido por un fuego que no provenía del mundo, sino de lo alto, del trono celestial. La época de Elías fue una época de decadencia espiritual profunda. El pueblo había olvidado el pacto que Dios había hecho con sus antepasados y se había entregado a la adoración de falsos ídolos. El culto a Baal, un dios pagano y vacío, dominaba el paisaje espiritual, arrastrando a Israel a la perdición moral y religiosa. Fue en este escenario caótico donde Elías fue llamado por Dios a ser su voz y su espada, a confrontar la oscuridad con la luz y a demostrar que solo el Dios verdadero merece la adoración y el temor reverente. Pero el llamado de Elías no fue sencillo, no fue un camino pavimentado con victorias fáciles ni con multitudes que lo siguieran. Fue un camino de resistencia, de paciencia y de una fe que se niega a rendirse, incluso cuando la batalla parece perdida. Antes de su famosa confrontación en el Monte Carmelo, Elías vivió días de profundo aislamiento. Huyó al desierto, huyó del temor, huyó de la persecución, casi vencido por la magnitud del enemigo invisible que enfrentaba el desaliento y la soledad espiritual en la quietud de la cueva, donde parecía que Dios estaba ausente. Elías experimentó la manifestación más sublime de la presencia divina. No fue en el estruendo del viento, ni en el fragor del terremoto, ni en la furia del fuego, sino en un susurro apacible y delicado que renovó su espíritu y reafirmó su misión. Ese momento es un recordatorio eterno de que Dios no siempre se revela en lo espectacular, sino que a veces habla en lo profundo del alma. En el silencio, en la calma después de la tormenta, la paciencia de Elías no fue la espera pasiva de quien se resigna a la derrota, sino un acto de resistencia espiritual. Fue la determinación de mantener viva la fe a pesar del cansancio físico, la angustia emocional y el desgaste mental. Fue una espera activa y vigilante, confiando en que Dios se manifestaría en el momento perfecto y de la manera que Él decidiera. Cuando finalmente llegó el momento de la confrontación en el Monte Carmelo, Elías no solo desafió con valentía a los profetas de Baal, sino que también mostró a todo Israel cómo la combinación de paciencia, fe y obediencia puede abrir las puertas al poder sobrenatural. La caída del altar de Baal, el fuego que descendió del cielo y consumió el sacrificio, y el reconocimiento unánime de que el Dios de Israel es el único verdadero, son testimonios vivos de que la paciencia y la fe conducen a victorias extraordinarias, incluso cuando todas las apariencias sugieren lo contrario. Querido hermano, querida hermana que me escuchas hoy, la historia de Elías es un llamado urgente a sostener tu fe en medio de tus batallas invisibles. En aquellos días donde te sientes aislado, cuando el enemigo parece más fuerte y las circunstancias te aprietan, recuerda que la paciencia no es resignación, sino una lucha silenciosa y decidida, que la fe no es ausencia de miedo, sino una confianza firme en el poder eterno de Dios. Dios está contigo en tu cueva, en tu desierto personal, en el silencio donde nadie más puede escucharte. Él está preparando tu renovación, tu restauración y tu manifestación gloriosa. No te rindas ni desmayes, porque la paciencia que hoy cultivas está moldeando en ti un carácter fuerte, una confianza inquebrantable y una autoridad espiritual que romperá todas las cadenas que te atan. Mantente firme, continúa orando con fervor, continúa creyendo con pasión, porque así como Elías fue el profeta que transformó una nación, tú también eres un instrumento poderoso para el cambio. Eres heredero de la fe paciente que no teme ni al enemigo ni al tiempo. Recuerda siempre que las victorias más gloriosas llegan después de las esperas más largas, que la luz más brillante surge después de la noche más oscura, y que la fe que persiste, sostenida por la paciencia, es la llave que abre caminos donde parecía que no había salida. Este es tu tiempo, y Dios está contigo. Aunque hoy la batalla parezca invisible, aunque el cansancio te abrume, confía en la victoria, está llegando. David y Goliat en la fe que vence gigantes y derriba cadenas imposibles. Versión extendida en la historia sagrada de la humanidad. Pocas narrativas han resonado con tanta fuerza y poder como el enfrentamiento épico entre David y Goliat, un episodio que
que trasciende los límites del tiempo para enseñarnos verdades eternas sobre la fe, la paciencia y la valentía espiritual que Dios infunde en aquellos que se atreven a confiar en Él, incluso cuando todo parece imposible. Este relato, recogido en el primer libro de Samuel, capítulo 17, no es simplemente la historia de un joven pastor que enfrenta a un gigante armado hasta los dientes, sino que es la expresión palpable de que en la vida de todo creyente existen gigantes que parecen insuperables y cadenas que parecen inquebrantables, pero que pueden ser vencidos con la fe genuina y la paciencia en el proceso divino. David no era un guerrero, no era un hombre entrenado en las artes de la guerra, ni conocía las estrategias militares. Era un muchacho sencillo, el menor de Sas, hermanos, que dedicaba sus días a cuidar las ovejas de su padre, en la tranquilidad de los campos. Sin embargo, en su corazón habitaba una confianza indestructible en el Dios vivo, aquel que había demostrado ser fiel a su pueblo generación tras generación. En el campamento israelita, el terror se había instalado. Goliat, un gigante filisteo de una estatura imponente y armamento pesado, desafiaba al ejército de Israel día tras día, sembrando miedo y desánimo entre los soldados y líderes. Su voz retumbaba, y su presencia parecía invencible. Nadie se atrevía a enfrentarlo, pero David, al llegar al campamento para llevar provisiones a sus hermanos, escuchó el desafío y la desesperanza de su pueblo, y sintió en su alma un fuego que no podía contener. Su fe en Dios no le permitió aceptar que un gigante intimidara y mantuviera sometido al pueblo elegido. Fue entonces cuando, con paciencia y valentía, decidió levantarse contra el enemigo. Antes de presentarse ante Saúl el rey, David se preparó con paciencia, sin prisas ni temores exagerados. Recordó cómo en su experiencia de pastor, había defendido sus ovejas de leones y osos, confiando en la fuerza y protección de Dios. Su fe no estaba en la armadura ni en la espada, sino en el poder del Altísimo. Cuando se acercó al campo de batalla, David rechazó la armadura que Saúl le ofreció porque sabía que su fuerza venía del Señor, no de objetos humanos. En su mano llevaba solo una honda y 5 piedras lisas, herramientas simples para una tarea aparentemente imposible. Y así, con el corazón lleno de fe y la mente fija en Dios, David enfrentó a Goliat. Mientras el gigante se burlaba de aquel joven inexperto, David proclamó: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado». Esa declaración no fue solo un acto de valentía, sino la expresión viva de una fe paciente que había crecido y madurado en el silencio de los pastizales, en la espera de su momento, confiando en que Dios es más grande que cualquier gigante, que ninguna cadena es más fuerte que su poder en con una sola piedra lanzada con la honda. David derribó al gigante y rompió las cadenas del miedo, la duda y la opresión que ataban a Israel. La victoria no fue producto de su fuerza, sino de su fe. Hoy, querido oyente, los gigantes que enfrentas pueden ser distintos en problemas económicos, enfermedades, relaciones rotas, miedos profundos, adicciones, o incluso cadenas espirituales invisibles que te aprisionan. Pero el mensaje de David es claro: no importa el tamaño del gigante, sino la grandeza de tu fe en el Dios que te fortalece. La paciencia en tu preparación, la fidelidad en tu proceso, y la valentía para actuar con la convicción de que Dios esté contigo son las llaves que abrirán la puerta de la victoria y romperán todas tus cadenas. Levántate hoy con la certeza de que, aunque el enemigo parezca invencible, tu Dios es omnipotente. Y como David, con solo confiar en Él, verás cómo las cadenas que te ataban caerán al suelo y la libertad llegará a tu vida. La historia de David y Goliat no solo es una historia del pasado, sino una profecía viva para tu presente, una invitación a creer más allá de lo lógico, a caminar por fe y no por vista, y a declarar con tu vida que la victoria pertenece a los que esperan pacientemente en el Señor. Cuando la paciencia y la fe se convierten en adoración, la dimensión más alta de la espera espiritual, y un nivel de paciencia que no solo espera en silencio, ni solo resiste el tiempo, sino que transforma la espera en adoración. Nivel es, sin duda, uno de los más altos actos espirituales que un alma puede alcanzar mientras atraviesa la noche del silencio divino. En este blog, queremos ir más allá del concepto de esperar en Dios como una actitud pasiva o incluso resistente. Aquí, el Espíritu Santo quiere elevar tu entendimiento y mostrarte que hay cadenas que solo se rompen cuando tu espera se convierte en alabanza, cuando tu fe florece mientras cantas en medio del valle, cuando tu adoración se vuelve tu respiración mientras las promesas aún no llegan. Imagina esto: Pablo y Silas, encarcelados en Filipos, golpeados, encadenados, aislados, con las espaldas abiertas por los latigazos, y sin embargo, el Amidianosh,
No estaban lamentando ni preguntando por qué estaban cantando. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué clase de fe logra levantar una canción cuando todo está oscuro? ¿Qué clase de paciencia convierte una celda en un santuario? Es esa dimensión de fe y paciencia que transforma el sufrimiento en una ofrenda viva. Es esa adoración que no depende del resultado, sino de la revelación, porque hay cadenas que no responden a gritos de desesperación, sino a ecos de adoración profunda. Hay prisiones que no se abren con violencia, sino con armonía celestial. Y esto no es romanticismo espiritual, esto es poder sobrenatural. Porque dice la Escritura que, cuando ellos adoraban, de repente vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. Así obra Dios cuando la fe se eleva como canto o cuando la paciencia se reviste de himno. Muchos creyentes hoy están esperando respuestas, liberación, dirección, y sienten que cuanto más oran, más silencio hay. Pero el cielo te dice: transfórmalo en adoración. Porque cuando cantas en medio de la espera, estás diciéndole al infierno que tu fe no depende de resultados. Estás declarando que tu esperanza no está encadenada al tiempo humano. Estás anunciando que tu corazón no ha sido derrotado, sino afinado para cantar desde la cueva, desde la noche, desde la nada. Y no se trata de cantar canciones conocidas. Se trata de levantar tu voz desde lo más profundo de tu alma. Se trata de convertir tu espera en una liturgia viva. De hacer de cada lágrima una nota, de cada gemido una melodía, de cada suspiro una sinfonía que sube al trono y provoca temblores en las estructuras de las prisiones que te rodean. En Job dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Esa no es solo paciencia, es adoración, es rendición total, es entender que Dios sigue siendo digno, aunque no entienda su plan. Es abrazar la incertidumbre con fe, es mirar el rostro del Padre incluso cuando todo alrededor se desmorona. Hay momentos en los que no tendrás fuerzas para guerrear, ni palabras para orar, ni estrategias para avanzar. Y es ahí donde se activa esta dimensión, cuando la espera se vuelve adoración. Cuando no buscas explicaciones, sino su presencia. Cuando no clamas por respuesta, sino por comunión y en ese lugar los cielos se abren. En ese altar secreto donde tú y Dios se encuentran. En medio de la nada. Ahí comienzan los terremotos del cielo, porque Dios no puede resistirse a un adorador en medio de la espera. No puede ignorar un corazón que canta mientras sangra. No puede guardar silencio ante un alma que alaba mientras todos los pronósticos dicen que has sido derrotado. Hoy, el Espíritu Santo quiere decirte: tu cárcel va a temblar, tus cadenas van a caer, pero no será por tu fuerza, ni por tu grito, ni por tus argumentos. Será por tu adoración. Será por esa fe paciente que decidió hacer de la celda un santuario. Será por esa determinación de convertir el valle en altar. Adora, aunque no entiendas. Adora, aunque te duela. Adora, aunque no veas. Porque esa adoración no es pérdida de tiempo. Es el catalizador de los milagros. Es el lenguaje que el cielo reconoce. Es la atmósfera que Dios habita y cuando Él habita, nada puede seguir igual. Tus prisiones tiemblan, tus cadenas se desintegran y tú te levantas libre, restaurado y con una fe que ha pasado por el fuego, que ha cantado en el horno y que ha salido con un sonido que solo tienen los que han aprendido a esperar adorando. Este es el poder oculto de la paciencia y la fe, a no solo sobrevivir, sino transformar el tiempo de espera en el escenario donde Dios se manifiesta con gloria. Porque si la fe mueve montañas, la adoration, en medio de la espera las hace desaparecer. Sigue adorando, y el terremoto llegará. Cuando las murallas no caen al primer grito o en la fe perseverante que no se rinde. Hay batallas que se ganan en un solo instante, pero hay otras que exigen vueltas en varios días, varios silencios en varios pasos, y sobre todo, una fe que no se rinde al no ver resultados inmediatos. En la historia del pueblo de Israel, pocas escenas son tan impactantes y simbólicas como la de los muros de Jericó, no por la violencia de la conquista, sino por el misterio de la estrategia divina. Andar, vueltas en calar, en esperar, y solo al final, gritar. La historia se encuentra en el libro de Josué. Capítulo 6. Después de cruzar el Jordán y poner sus pies por primera vez en la tierra prometida, Israel se encuentra ante una muralla imponente en Jericó, una ciudad fortificada, cerrada, protected. Un obstáculo que, humanamente, no podía ser derribado con facilidad. Era el primer desafío, la primera prueba en la tierra que Dios había prometido, y era grande, intimidante, desmoralizador. Pero Dios no les da a Josué y a su ejército una estrategia militar convencional. No les entrega espadas afiladas ni catapultas potentes. No les manda a escalar los muros o a cavar túneles. Les da una orden desconcertante: marchen alrededor de la ciudad, una vuelta por día durante 6 días, y el séptimo día den 7 vueltas. Griten así.
Griten desde la lógica humana. Esta instrucción no tenía sentido. Era absurda, infantil o inútil. Pero es allí donde la fe se activa, porque la fe verdadera no se apoya en lo lógico, sino en lo divino. La fe que rompe cadenas no necesita entender solo a Abiezer. Y allí va Israel. Día 1 han una vuelta, en silencio. Día 2 han otra vuelta, sin decir palabra. Día 3 han más de lo mismo. Y así hasta el sexto día. ¿Puedes imaginar lo que pensaban los soldados? La frustración que sentían. La impaciencia de aquellos que esperaban una acción gloriosa y solo recibían órdenes de caminar en círculos. La fe perseverante no es la que salta de gozo cuando ve el milagro, sino la que sigue caminando cuando no ve nada, cuando parece que nada está cambiando, cuando los muros siguen tan firmes como el primer día, cuando el enemigo sigue mirando desde arriba burlándose de cada paso y tú, ¿cuántas vueltas llevas ya? ¿Cuántos días has marchado alrededor de tu problema sin ver ni una grieta en el muro? ¿Cuántas veces has obedecido sin recibir el resultado? ¿Cuántas veces has esperado, llorado, callado, clamado sin respuesta? Este pasaje te recuerda una verdad poderosa a veces. Dios no te da la victoria en el primer intento, no porque no te ame, sino porque está fortaleciendo tu fe, está ensanchando tu paciencia, está enseñándote a confiar más en su palabra que en tu percepción, porque cada vuelta en silencio era una declaración de confianza, cada día sin resultado visible. Era una ofrenda de obediencia a cada paso dado, era una cadena invisible que comenzaba a romperse. Aunque los muros no lo mostraran, algo ya estaba ocurriendo en el mundo espiritual. En el séptimo día, después de las 7 vueltas, el pueblo gritó. No era un grito de desesperación, era un grito de fe, a un grito acumulado, un grito que venía de días de espera, de noches de duda, de corazones que seguían creyendo aun cuando no entendían. Y en ese grito, los muros cayeron no por la fuerza del sonido, no por la vibración, sino por la fidelidad de Dios que honra la fe perseverante, por el poder de una paciencia que se mantuvo firme, por la obediencia que no negoció, aunque no veía fruto. Hoy, Dios te dice a no abandones tu vuelta, no pares de caminar, aunque ya estés en el 5º o 6º día, aunque no veas grietas, aunque el silencio de Dios parezca un abandono. Sigue marchando porque el muro que parece eterno, y caerá no cuando tú te impacientes, sino cuando Dios diga ahora las cadenas que te atan hoy no son más fuertes que los muros de Jericó. Tu silencio obediente está retumbando en el cielo. Tu perseverancia está siendo contada. Tus pasos tienen peso. Tu espera tiene valor. Y cuando llegue el momento del grito será como una trompeta que abre los cielos. ¿Sabes por qué muchas personas nunca ven caer sus muros? Porque se detienen en la 5ª vuelta. Porque se cansan antes del grito, porque dejan de creer justo cuando estaban a punto de cruzar la línea de la promesa. Pero tú no eres de los que retroceden, tú eres de los que avanzan, tú eres de los que marchan aún sin ver, de los que creen aún sin señales, de los que gritan, no porque todo esté bien, sino porque saben que Dios es fiel hoy. El Espíritu Santo te dice sigue caminando, sigue dando vueltas aunque sea en silencio, aunque el enemigo se ría, aunque los muros no tiemblen, aunque tus pies estén cansados, porque el 7º día viene. El grito viene con él. La victoria en la fe que no se rinde es la que hereda promesas. La paciencia que persevera es la que abre los cielos. Las cadenas no siempre caen al primer intento, pero caen en el nombre de Jesús. Jesús en Getsemaní en paciencia divina en la noche más oscura del alma, en el profundo silencio de una noche saturada de presagio y tinieblas. En la ladera del Monte de los Olivos se encuentra un huerto llamado Getsemaní. No es un lugar cualquiera. Es un altar natural donde el cielo y la tierra se enfrentan, donde la voluntad humana tiembla ante la voluntad divina, y donde Jesús, el Hijo de Dios, desciende al abismo más oscuro del alma humana, para mostrarnos que la fe y la paciencia no son conceptos teóricos, sino llaves espirituales que abren los portales de la redención. La escena es conmovedora. Jesús, sabiendo que ha llegado la hora, se aparta con sus discípulos y entra en Getsemaní, pero no lo hace como un rey triunfante, sino como un siervo quebrantado. Su alma está abatida hasta la muerte. Sus palabras no son de dominio, sino de angustia. Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y se postran, se dobla, no a los soldados que vendrán más tarde, sino al peso insoportable del plan eterno de salvación allí, en la soledad más cruda. Jesús ora, y su oración no es decorativa ni mecánica. Es un clamor agónico. Padre, si es posible, pase de mi esta copa. Es el ruego de quien siente cada gota del dolor que viene. Es la voz del Redentor atravesada por la humanidad más frágil. Sin embargo, la fe de Jesús no se rinde. Y aquí está la clave.
Aunque su alma esté desbordada, su espíritu está rendido, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es la paciencia divina, no la que espera con los brazos cruzados, sino la que se mantiene firme en el propósito. Cuando todo dentro de uno clama por escapar, es la paciencia que sostiene la fe que obedece sin condiciones, la obediencia que rompe cadenas eternas. Jesús no es simplemente un ejemplo de oración. Es el intercesor en la agonía, el cordero que camina hacia el altar sin resistencia mientras sus discípulos duermen. Él ora. Mientras ellos no pueden ni velar una hora, Él suda gotas de sangre. Mientras el cielo parece guardar silencio, Jesús sostiene el peso del pecado del mundo con una entrega que no exige explicaciones. La paciencia en Getsemaní no fue la espera pasiva, sino la permanencia activa en la voluntad del Padre. Y allí, en medio de ese quebranto, Jesús nos revela una verdad profunda en que los milagros más grandes no comienzan con la victoria visible, sino con la rendición silenciosa. Que las cadenas más fuertes se rompen no con gritos, sino con hágase tu voluntad. La fe sostiene el universo, se forja en las noches más oscuras, cuando lo único que queda es confiar en Getsemaní. Es el lugar donde Jesús elige el camino de la cruz antes de que los clavos toquen su carne. Es el campo de batalla invisible donde la obediencia derrota la tentación. Es el espacio donde la paciencia divina se convierte en puente entre la condena y la redención. Y tú, que también tienes tu Getsemaní, tú que también has sentido el peso de una copa amarga, que también has clamado sin respuesta aparente, debes saber que no estás solo, que Jesús ya estuvo ahí, que su sangre cayó en ese suelo sagrado para consagrar tus noches oscuras, que su paciencia y su fe abrieron un camino donde el dolor no es el final, sino el principio de una gloria. Mayo Erean, no temas a tu Getsemaní, Abbasalom oran, rinde tu voluntad, porque del huerto de la agonía brota la resurrección, porque toda cruz aceptada con fe acaba en victoria. Hoy, el cielo ha descendido, no solo para recordarte cuántas cadenas has arrastrado en silencio, no solo para hacerte consciente de cuántas veces estuviste al borde de rendirte, sino para anunciarte, con voz de autoridad divina, con ternura de padre, y con una urgencia que atraviesa tu espíritu, que ha llegado el momento de usar las llaves que el cielo ya puso en tus manos, la paciencia y la fe en hoy. No estás aquí por casualidad. Hoy, este no es un video más. Hoy, esta no es una palabra bonita para consolarte un poco. Es una verdad que viene a romper cadenas invisibles. Es una voz celestial que viene a abrirte la puerta que durante años creíste cerrada. Dios te dice hoy, la paciencia y la fe son las llaves que romperán tus cadenas. Sí, tú, que estás escuchando esto ahora mismo. Tú que has esperado tanto que pensaste que Dios se olvidó de ti. Tú que has orado con lágrimas, ayunado en secreto, creído en silencio. Tú que has sido fiel, aunque las respuestas tardaban. Tú que has esperado con el alma herida, mientras otros parecían avanzar sin esfuerzo. Hoy, el cielo responda a no he ignorado tu espera. No he menospreciado tu paciencia, no he olvidado tu fe silenciosa. He visto tus lágrimas, y he contado cada una como semilla de gloria. Porque aunque tus ojos no lo vean todavía, aunque tus cadenas parezcan intactas, aunque tus oraciones parezcan no haber movido nada, el cielo te dice con firmeza tus cadenas están a punto de romperse, y será tu paciencia y tu fe las que abrirán la puerta de tu libertad. Dios no ha llegado tarde. Dios no se ha olvidado. Dios no está en silencio. Está trabajando en los detalles, está formando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu, preparando el escenario perfecto para tu milagro ansí. Es difícil esperar ansí. Cuesta mantener la fe cuando no hay señales visibles ansí. Tú, mantener la calma cuando el alma grita por respuestas. Pero escúchalo bien en quien sabe esperar en Dios. Nunca será avergonzado tú que has querido correr. Y Él te dijo, espera. Tú que quisiste gritar. Y Él te pidió silencio. Tú que quisiste actuar. Y Él te susurró, aguanta un poco más. Hoy, esa paciencia está a punto de ser recompensada. Hoy, esa fe que nadie vio, pero que tú decidiste sostener, está a punto de romper las cadenas que te ataban por años, porque Dios no rompe cadenas con fuerza bruta. Dios rompe cadenas con fe persistente, con paciencia sembrada en lágrimas, con esperanza que decide creer aunque todo diga que no. Hoy, el cielo te entrega estas dos llaves, la fe que mueve lo invisible, la paciencia que sostiene lo eterno. Ahora, escucha esto con atención, porque estás frente a dos caminos. Primer camino si decides actuar en fe. Si ahora mismo, sin vacilar, te suscribes a este canal, le das like a este video
y comentas con tu declaración profética. Dios marcará este día como el inicio de tu libertad. Las cadenas comenzarán a aflojarse, los muros empezarán a temblar, y pronto verás como lo que parecía imposible se vuelve testimonio segundo camino pero si decides quedarte igual, si ignoras este llamado, si dejas pasar esta palabra como una más, no te sorprendas si las cadenas se aprietan más y el alma se cansa más rápido, porque hoy Dios te está advirtiendo, con amor pero también con urgencia, que tu rompimiento está cerca, pero requiere de ti una decisión clara. No estás aquí por azar. Dios te trajo con propósito, porque sabía que estabas listo para escuchar esto. Escriba ahora mismo en los comentarios: mi paciencia y mi fe están rompiendo las cadenas que me ataban. Dale like a este video, suscribir y comparte este mensaje con alguien que lleva años esperando una respuesta. Hazlo como acto profético, como un paso firme hacia tu libertad, como la señal clara de que eliges usar las llaves del cielo por Cloak. Dios ha activado hoy en ti no se detendrá hasta que estés libre, hasta que las cadenas estén hechas polvo, hasta que tu testimonio sea tan glorioso, que otros digan: yo quiero conocer al Dios que te liberó. Y tú, con lágrimas de alegría y autoridad en tu voz, responderás: fue mi fe, fue mi paciencia, pero, sobre todo, Dios. Oración poderosa para romper cadenas a través de la paciencia y la fe. Padre eterno, Dios de lo invisible y de lo eterno, Dios que no llega tarde, que no olvida ninguna promesa, y que no desatiende ni uno solo de los suspiros de tu pueblo. Hoy, me presento delante de ti, con el corazón completamente postrado, con las rodillas del alma dobladas en reverencia, y con la certeza de que no estoy orando en el vacío, sino bajo la cobertura de tu gloria, en el mismo trono de la gracia, en el altar donde los que claman con fe son escuchados y sostenidos hoy. Señor, no vengo con palabras vacías ni con frases decoradas. Vengo con los fragmentos de mi alma, con los pedazos de mi esperanza, con las ruinas de mis fortalezas humanas que ya no se sostienen. Y en este quebranto donde ya no me queda orgullo ni excusas, me acerco a ti con la convicción profunda de que tú eres el Dios que responde, aunque a veces responde en silencio, el Dios que actúa, aunque muchas veces lo hace detrás del velo, el Dios que no miente, aunque mis ojos no vean el cumplimiento inmediato de lo que prometiste hoy. Señor, alzo mi voz en esta oración por cada hijo tuyo que ha esperado con paciencia, que ha caminado en la fe aunque el camino haya sido oscuro, por los que han sostenido promesas por años sin ver ni una señal, por los que han creído aunque todos alrededor han dudado, por los que han seguido sirviéndote aunque su alma estaba cansada, por los que han llorado en secreto mientras daban una sonrisa en público, por los que no se han rendido, aunque todo, dentro de ellos, les gritaba que lo hicieran. Padre, esta oración es un clamor desde las entrañas, desde la herida aún sangrante, desde la espera prolongada, desde la noche interminable, pero también es una oración de esperanza, porque, aunque no vea, creo, aunque no entienda, confío, aunque no sienta, te adoro, porque sé que mi fe no depende de mis emociones, sino de tu fidelidad, y mi paciencia no es pasividad, sino una decisión radical de seguir esperando en ti, incluso cuando mis fuerzas se agotan. Dios de pactos, tú que abriste el mar para que Moisés cruzara, tú que cerraste la boca de los leones para que Daniel no fuera devorado, tú que enviaste pan del cielo para alimentar a tu pueblo en el desierto, tú que diste agua de la roca, tú que sanaste al ciego de nacimiento, que resucitaste al hijo de la viuda, que transformaste a pescadores en apóstoles, que convertiste la cruz en trono y la muerte en victoria. Hoy clamo a ti en rompe las cadenas que aún aprisionan a tu pueblo. Rompe, Señor, las cadenas de la duda que impiden creer en grande. Rompe las cadenas del miedo que paraliza. Rompe las cadenas del desánimo que hace que muchos dejen de orar. Rompe las cadenas del pasado que aún persigue. Rompe las cadenas de la comparación, del orgullo, de la incredulidad, del pecado oculto, del rechazo, del abandono, del abuso, del trauma, del dolor no sanado. Rompe también las cadenas de las palabras malditas que fueron pronunciadas sobre nuestros nombres. Rompe las cadenas de las falsas identidades que el enemigo quiso imponer. Rompe las cadenas que heredamos sin saberlo, esas que pasaron de generación en generación y que hoy declaramos canceladas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, esta oración sea como el séptimo grito de los israelitas frente a los muros de Jericó. Que esta oración retumbe en el mundo espiritual. Que esta oración desestabilice estructuras infernales. Que esta oración sea un martillo espiritual que golpea con fuerza y constancia hasta ver la libertad plena manifestarse. Te pido, Dios mío, que infundas hoy nueva paciencia sobre tu pueblo. No una paciencia resignada, no una paciencia que espera, sino una paciencia activa, poderosa, que se levanta cada día con la certeza de que tú sigues siendo Dios, de que el reloj celestial no se ha detenido, de que las promesas siguen vigentes,
de que los cielos aún están abiertos. Llena de fe a los que están cansados. Llena de fe a los que ya no tienen palabras, llena de fe a los que ya no sienten ganas de seguir, llena de fe a los que han dejado de soñar, llena de fe a los que viven atados al casi, al no fue, al ya no. Sopla Espíritu Santo sobre ellos, sobre sus mentes, sobre sus casas, sobre sus historias. Resucita lo que estaba dormido, revive lo que parecía muerto, restaura lo que fue roto a mí. Sobre todo, Señor, abre las cárceles del alma, esas prisiones invisibles donde muchos viven atrapados en la prisión de la desesperanza, la prisión del silencio no elegido, la prisión del no soy suficiente, la prisión de la comparación constante, la prisión de la religiosidad que ahoga la gracia en esta oración, Señor. También intercedo por aquellos que han sido víctimas de cadenas impuestas por otros. Palabras hirientes, a traiciones, a infidelidades, abusos, abandonos, votos que no se cumplieron, promesas que se quebraron, heridas que nunca sanaron. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro libertad sobre cada corazón atado al ayer. Declaro que hay una unción especial fluyendo ahora, una unción que sana, que libera, que consuela, que reconstruye. Declaro que esta oración será una semilla sembrada en tierra fértil, y que pronto veremos el fruto: vidas restauradas, ministerios reactivados, familias reconciliadas, corazones reavivados. Y como Jesús en Getsemaní, cuando la noche fue más oscura y el dolor más profundo, pero la obediencia fue más fuerte que el miedo. Hoy decidimos orar con el Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque sabemos que después del Getsemaní viene la resurrección. Después del silencio viene la respuesta. Después de la paciencia viene la recompensa. Te adoramos en medio de la espera. Te exaltamos en medio de las lágrimas. Te glorificamos, aunque aún no veamos, porque nuestra fe no depende del resultado. Depende de tu fidelidad. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Gracias porque no cae al suelo. Gracias porque será respondida. Gracias porque el cielo ya se está moviendo. Gracias porque tú siempre has sido Dios, y lo seguirás siendo por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén.